Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Estaba en el puente de la nave insignia de los Galvera, la Separión, con las manos entrelazadas a la espalda, luchando contra la sensación de inquietud que recorría mi espina dorsal. Habíamos llegado a la órbita de un planeta que los humanos llamaban Tierra, una esfera verde y azul que giraba silenciosamente en su cuna solar. Según todos los informes iniciales, era el hogar de una especie que aún no dominaba el viaje superlumínico. Todavía quemaban combustibles químicos para alcanzar el espacio, tan primitivos que difícilmente podrían considerarse una amenaza para ningún imperio interestelar, y mucho menos para el nuestro. Yo era el almirante Krev Borin, a quien el Alto Consejo de los Galva había confiado la conquista de nuevos mundos, el sometimiento de especies inferiores y la expansión de nuestro dominio. Mi historial militar había sido impecable. Había tomado media docena de planetas en los últimos 20 años, doblegándolos a la voluntad del imperio con pérdidas mínimas. Esperaba que la Tierra no fuera diferente. Nuestros informes de inteligencia fueron alentadores al principio. La humanidad había descubierto la fisión nuclear, sí, pero sus naves para viajar más allá de su atmósfera eran toscas, sus satélites fáciles de interceptar y bloquear. Mi Estado Mayor me aseguró que esta sería una campaña corta, casi un ejercicio de entrenamiento para los oficiales más jóvenes. Les creí. Creí a la legión de especialistas en datos y xenobiólogos que insistían en que la humanidad solo poseía tecnología rudimentaria. Creí que nuestros protocolos estándar serían suficientes. Los mismos protocolos utilizados para pacificar innumerables mundos antes que este. No tenía ninguna razón para pensar lo contrario. No hasta las primeras escaramuzas. Nuestras unidades de infiltración aterrizaron en plena noche, apuntando a redes eléctricas, complejos militares y centros de comunicación. Para nuestro asombro, los defensores locales tomaron represalias con una velocidad notable usando explosivos, armas de fuego pequeñas y maniobras bien coordinadas que tomaron a nuestras unidades por sorpresa. Recuerdo mirar los informes iniciales de bajas, con el pulso martilleando de incredulidad. Estos humanos, apenas capaces de viajar por el espacio, habían infligido daños muy por encima de los márgenes que habíamos proyectado. Nuestros escuadrones habían sido emboscados por artillería oculta en estructuras civiles, carreteras manipuladas con minas improvisadas y trincheras excavadas en tierras de cultivo. Mis oficiales culparon al descuido. Sugirieron que simplemente habíamos subestimado el terreno del planeta o cometido algún error táctico menor. Luego desplegamos una segunda oleada, atacando múltiples ciudades importantes en un intento de forzar una capitulación rápida. Los humanos llamaban a estas ciudades Nueva York, Shanghái, Tokio, Londres, Río de Janeiro. Dondequiera que aterrizábamos, resistían ferozmente. Algunos defensores se enfrentaron a nuestros rifles de plasma con armas balísticas arcaicas que no eran rival para nuestros escudos de energía, pero no dejaban de avanzar. Por cada uno o dos que abatíamos, varios más los reemplazaban, lanzando granadas o cohetes contra nuestras filas. Caminé por las secuelas de una de esas batallas, pasando sobre vigas retorcidas de metal chamuscado donde un vehículo blindado humano había detonado un explosivo justo debajo de los pies de mis soldados, eliminando a todo un escuadrón. Era inconcebible que hicieran tal cosa deliberadamente, suicidamente, pero sus cuerpos yacían entre mis tropas, carbonizados en la misma escena rota. Para el cuarto día, me di cuenta de que la Tierra no era una simple conquista. Nuestros protocolos estándar, ocupar la capital, emitir señales de intimidación y aceptar la rendición masiva, estaban fallando. Las naciones del planeta habían estado en conflicto entre sí durante siglos. Sin embargo, ante nuestro asalto, se unieron rápidamente bajo una sola bandera, una organización que llamaron el Consejo de Defensa Planetaria Unificado.
Coordinaban la defensa a través de continentes. Compartían inteligencia y promovían una estrategia global para repelernos. Observé sus redes con creciente alarma mientras combinaban tecnología balística antigua con un astuto sabotaje, guerra psicológica y un conocimiento profundamente arraigado de su propio terreno. Convoqué a mi oficial jefe de inteligencia, la comandante Estra, a mi cámara privada. Su expresión era grave cuando entró, sus ojos hundidos reflejaban la misma preocupación que yo sentía. Habló de informes sobre científicos humanos que diseccionaban a nuestros soldados caídos, analizando muestras biológicas. Habían comenzado a capturar piezas de nuestro armamento en escaramuzas, desmontándolas metódicamente para ver cómo funcionaban. Según los datos que interceptamos, los ingenieros humanos estaban descubriendo debilidades en nuestros escudos y métodos para amplificar el rendimiento destructivo de sus explosivos. Su progreso en cuestión de días superaba al de muchas especies que habíamos estudiado durante años. La presioné en busca de respuestas. Admitió que los humanos parecían tener una determinación feroz. Una unidad resuelta cuando se veían amenazados con la extinción. Algunos de sus registros históricos, que apenas sabíamos, comenzado a descifrar, indicaban que sus propias civilizaciones se habían enfrentado a repetidos ciclos de conflictos catastróficos. Estaban, al parecer, acostumbrados a la guerra total. Traté de racionalizarlo. Quizás todavía estaban descoordinados a escala planetaria, o quizás sus suministros se agotarían pronto. Sin embargo, cada día traía nuevas pruebas de su adaptabilidad. Múltiples puestos de avanzada desaparecieron de la noche a la mañana porque los humanos habían encontrado formas de bloquear nuestros sensores con una combinación de pulsos electromagnéticos y señuelos bien colocados. Nuestros escuadrones sufrieron emboscadas en densas áreas urbanas con tanques que los humanos habían modernizado para llevar cañones de plasma capturados. Era como si tuvieran un taller global en constante funcionamiento, siempre generando nuevas mejoras o tácticas. Escalamos la situación bajo órdenes del Alto Consejo. Desatamos nuestro armamento orbital para destruir infraestructura clave, silos de misiles, autopistas principales, centrales eléctricas. Bombardeamos las ciudades más grandes en un esfuerzo por quebrar su moral. Desde el espacio, observé cómo el planeta parpadeaba con fuegos que se extendían entre las estructuras. Muchos humanos murieron en esos primeros bombardeos. Mi lógica me decía que era necesario forzar la capitulación. Aún así, una parte de mí retrocedía ante la devastación que estábamos infligiendo. Nunca me había gustado la destrucción masiva. Desperdiciaba recursos y dejaba atrás una población amargada. Pero el Consejo exigía una subyugación rápida. Los registros estratégicos insistían en que era el camino más seguro hacia la victoria, pero no aplastamos su resolución. Recuerdo estar en el puente, leyendo las asombrosas nuevas cifras de bajas. La comandante Estra las entregó con voz contenida. 70.000 soldados Galva desaparecidos. Docenas de nuestros transportes de asalto perdidos. Varias plataformas orbitales gravemente dañadas por cañones de riel improvisados que los humanos habían construido con chatarra y nuestros propios componentes capturados. Teníamos armas significativamente más avanzadas, pero ellos usaban su base industrial para producir miles de proyectiles, minas, cohetes o bombas. Atacaban las 24 horas del día sin señales de rendición. Observé a mis oficiales discutir sobre la mejor respuesta. Algunos abogaban por la aniquilación total de la población de la Tierra, pero eso estaba expresamente prohibido por el Alto Consejo a menos que consideráramos absolutamente imposible mantener el planeta para la extracción de recursos. Otros creían que deberíamos desembarcar más tropas y atrincherarnos, capturando humanos en masa para quebrar su voluntad. Mientras tanto, sentía el futuro presionándome como un peso. Cuanto más se prolongara esto, más aprenderían los humanos sobre nuestra tecnología. Habían demostrado más allá de toda duda que no eran meros primitivos. Sus armas nucleares no eran más que una fracción del horror que podían desatar si se lo proponían. A solo una semana de la invasión, los vimos desplegar agentes biológicos armados. Los descubrimos en los restos de un laboratorio en lo que llamaban Europa del Este, oculto en las profundidades subterráneas. Nuestros soldados tropezaron con él por accidente,
solo para descubrir que el personal había huido, dejando atrás muestras parciales de virus modificados. Las notas de laboratorio sugerían que estaban diseñando específicamente patógenos que pudieran atacar el sistema respiratorio de la especie galva. Había referencias garabateadas a la química de nuestro torrente sanguíneo y declaraciones sobre la creación de enfermedades simétricas o dirigidas. Convoqué un consejo de emergencia entre los oficiales a bordo del Saparion. Debatimos las implicaciones en susurros. La comandante Estra argumentó que los humanos podrían estar fanfarroneando, pero los datos preliminares apuntaban en la dirección opuesta. Estaban analizando nuestro código genético y pronto producirían un patógeno lo suficientemente letal como para devastar nuestras fuerzas terrestres. Nuestros sistemas de descontaminación podrían no resistir si lograban aerosolizarlo. En cada conquista que había emprendido, ninguna especie había mostrado una capacidad tan extrema para la ingeniería inversa. La posibilidad me horrorizaba. Durante los días siguientes, me encontré en repetidas discusiones con un puñado de prisioneros humanos que habíamos logrado detener. Algunos escupían maldiciones, otros miraban desafiantes. Unos pocos intentaron negociar. Querían que abandonáramos su planeta, que liberáramos a su gente, y a cambio prometerían no atacarnos con represalias. Les pregunté cómo habían aprendido a ser tan despiadados en la batalla. Sus respuestas, aunque variadas, compartían un sentimiento común. Luchaban por algo que llamaban libertad, un ideal tan profundamente entretejido en su cultura que millones de ellos morirían antes que someterse. Ese concepto existía en muchas especies, por supuesto, pero rara vez en el grado que veíamos aquí. Los humanos hablaban de la libertad como si fuera el aire que respiraban. Indispensable, intangible y digna de cualquier costo para preservarla. Intenté transmitir mis observaciones al Alto Consejo en transmisiones encriptadas. La respuesta oficial que recibí fue seca y despectiva. Habían oído rumores de las grandes pérdidas, pero creían que simplemente no estábamos preparados. Los refuerzos, decían, llegarían en 2 semanas. 3.000 naves de guerra más, decenas de millones de tropas, suficientes para asegurar la tierra. Argumenté en vano que cada hora de retraso les daba a los humanos otra oportunidad de adaptarse, de forjar nuevas armas. El Consejo insistió en que siguiéramos adelante. Invocaron 8 siglos de conquista e insistieron en que ningún planeta, por sí solo había frustrado jamás el poder de los Galverís. Se negaron a considerar la negociación con una raza inferior. No importaba cuán formidable pudiera parecer esa raza, bajo una presión creciente, escalé una vez más. Apuntamos a las principales capitales de los humanos, lanzando ataques orbitales coordinados que dejaron paisajes urbanos enteros en ruinas. Cortamos las comunicaciones por satélite e interferimos las transmisiones terrestres, con la esperanza de aislar a los focos de defensores entre sí. Por un breve momento, pareció que finalmente los habíamos superado. Nuestras fuerzas terrestres avanzaron por calles cubiertas de ceniza, encontrando solo bandas dispersas de supervivientes. Pero la sensación de victoria fue efímera. Asentamientos humanos más pequeños seguían surgiendo como puntos de reunión, forjando líneas de suministro ocultas a través de los continentes. Pronto, descubrimos que los humanos habían comenzado a capturar intactos algunos de nuestros transportes de suministros. En una región, utilizaron la infiltración sigilosa para abordar un puesto de avanzada ligeramente defendido, apoderándose de cajas de rifles de plasma. En otra región, rescataron exotrajes de los restos de una nave de desembarco estrellada, adaptándolos a sus propios cuerpos. Los informes llegaban de todos los rincones. Nuestras unidades estaban inmovilizadas, recibiendo instrucciones contradictorias por los canales de comunicación. Nos tomó días darnos cuenta de que los humanos habían roto parte de nuestro cifrado. Secuestraron o imitaron las frecuencias de mando de los Galva, transmitiendo órdenes falsas que confundían a pelotones enteros. Perdí la cuenta de cuántos escuadrones fueron atraídos a emboscadas por esas directivas espurias. Incluso desde la órbita alta, la escala del caos era evidente. Gigantescas franjas de la superficie de la Tierra parpadeaban con los fuegos del conflicto. El punto de vista de nuestra flota nos permitía ver la curvatura del planeta iluminada por explosiones día y noche.
Pero los humanos no se acobardaban. Si acaso, cuanto más los bombardeábamos, más ferozmente contraatacaban. Una tarde, me encontraba solo en mi cámara de observación, mirando las nubes arremolinadas de la Tierra. Mis pensamientos se agitaban con la duda. Esta especie, tan vulnerable en apariencia, nos había infligido más bajas en cuestión de semanas que todas mis conquistas anteriores combinadas. El Alto Consejo se negaba a ver el peligro. Exigían resultados. Recordé haber leído un mensaje humano interceptado que mencionaba algo llamado Operación Cuna de Asteroides. Mientras buscaba detalles en nuestra base de datos, descubrí que los humanos habían comenzado a mover grandes rocas espaciales en su cinturón de asteroides, acoplando unidades de propulsión improvisadas con viejos motores de cohete y micropropulsores avanzados que de alguna manera habían construido a partir de escaneos parciales de nuestra tecnología. Tenían la intención de guiar estos asteroides y lanzarlos contra nuestra flota si permanecíamos en órbita demasiado tiempo. Sentí mi pulso martillear en mis oídos. Ninguna especie en mi experiencia había convertido su propio cinturón de asteroides en un arma en tan poco tiempo. La noticia de la nueva estrategia de los humanos se extendió por nuestras filas, sembrando una nueva ansiedad. La comandante Estra vino a verme con un tono de urgencia, informando que los signos de una ofensiva global a gran escala en la Tierra eran inminentes. Los humanos habían ocultado lo que quedaba de sus ejércitos y estaban complementados por innumerables combatientes voluntarios. Mientras tanto, sus científicos refinaban virus que infectarían específicamente la fisiología de los Galba. Si perdíamos el control en tierra, batallones enteros podrían ser aniquilados en días sin que se disparara un solo tiro de plasma. Programé una reunión con el liderazgo humano, con la esperanza de obtener alguna idea de sus intenciones y quizás ganar tiempo. Establecimos una zona neutral en la órbita de la Tierra en una estación que una vez perteneció a una agencia espacial local. Allí, en una cámara sellada detrás de 2 barreras atmosféricas, me reuní con la almirante Naomi Park junto con un puñado de sus ayudantes. Era mayor, con el cabello veteado de gris, sus ojos agudos e inquebrantables. Dio un paso adelante y no ofreció ningún saludo formal. En cambio, entrelazó sus manos a la espalda en un gesto que reflejaba mi propia postura. Me informó que representaba una coalición de los gobiernos de la Tierra que habían jurado no ceder, sin importar el costo. Cuando le pregunté sobre el futuro de la Tierra bajo el gobierno de los Galveris, soltó una risa tranquila. Dijo que no nos habíamos dado otra opción que luchar hasta el último aliento. Habló con calma, detallando una letanía de medidas que la humanidad estaba preparada para tomar. El despliegue de sus patógenos recién diseñados, el bombardeo de saturación de nuestras posiciones terrestres utilizando artillería de plasma capturada, una oleada de ataques de asteroides dirigidos no a la superficie de la Tierra, sino al perímetro orbital que controlábamos. Nada de esto era una charla ociosa. Presentó datos que mostraban exactamente cómo esos asteroides serían propulsados en cursos de colisión con nuestras naves más grandes. Tenía imágenes de video granuladas de laboratorios ocultos en la Tierra donde científicos con batas blancas estudiaban las complejidades de la química sanguínea de los Galba. Cada palabra que decía dejaba más claro que si nos quedábamos, perderíamos flotas enteras ante estos primitivos. Exigí saber cómo habían aprendido tan rápido. Señaló que los humanos sobresalen en la resolución de problemas bajo presión. A lo largo de su historia, las guerras mundiales les habían enseñado a industrializarse rápidamente, a transformar teorías científicas en armas con una velocidad asombrosa. Me recordó que su especie había pasado de descubrir el vuelo a crear bombas atómicas en solo unas pocas décadas. Dados los avanzados fragmentos de tecnología que les habíamos regalado sin querer, era lógico que dieran un salto de siglos en cuestión de años o incluso meses, siempre que su supervivencia pendiera de un hilo. Al final de la reunión, ofreció un único ultimátum. O los Galveras abandonaban la Tierra, devolviendo a cada humano cautivo y prometiendo no volver jamás, o desatarían todas las medidas destructivas a su disposición hasta que no quedara un solo alienígena en su planeta. Respondí que mi imperio nunca negociaría bajo amenazas de una especie que apenas había salido de la atmósfera de la Tierra. Me dirigió una mirada severa, los labios apretados en una delgada línea antes de declarar que los humanos se negaban a convertirse en esclavos.
Recuerdo sus últimas palabras antes de darse la vuelta. Felicidades, almirante. Acaba de declararle la guerra a la especie más letal de la galaxia. Espero que esté preparado para lo que eso significa. Nos separamos sin un apretón de manos, cada uno retirándose a sus naves. Cuando regresé a la Separion, múltiples mensajes urgentes me esperaban. Los humanos habían lanzado ataques simultáneos en todos los continentes principales. Habían utilizado escuadrones de infiltración vistiendo nuestros exotrajes. Bloquearon las comunicaciones terrestres, confundiendo a nuestras fuerzas. Innumerables bases estaban bajo asedio. Algunas habían quedado en silencio por completo. Mi segundo al mando, el coronel Zik, informó que pelotones enteros habían sido aniquilados por agentes químicos improvisados. La amenaza viral se cernía en el fondo. En cuestión de horas, nuestras unidades médicas avanzadas detectaban nuevos patógenos en los heridos, organismos que nunca habíamos encontrado en ningún mundo que hubiéramos conquistado. Algunos probablemente eran bacterias terrestres mutadas, diseñadas específicamente para explotar vulnerabilidades en nuestra biología. Mientras tanto, las transmisiones del Alto Consejo exigían que mantuviéramos nuestra posición. Anunciaron que una masiva flota de refuerzo estaba en camino, programada para llegar en menos de 2 semanas. Prometieron que con una afluencia de tropas frescas y potencia de fuego, la Tierra caería en días. Pero yo había leído los informes. Cada día que permanecíamos, los humanos ganaban más experiencia con nuestra tecnología. Si el Consejo se demoraba, los humanos desarrollarían armas más avanzadas. Si eso ocurría, incluso una flota de refuerzo podría verse abrumada. Convoqué a mis oficiales superiores, ignorando las miradas despectivas de aquellos que creían que estaba traicionando al imperio al considerar una retirada. La comandante Estra me apoyó. Mostró los mismos gráficos que yo había visto, que mostraban el ascenso casi vertical de la innovación humana en las últimas semanas. El coronel Zik se aferró a las viejas convicciones, insistiendo en que los humanos estaban a punto de quebrarse. Sin embargo, la evidencia sugería lo contrario. Las líneas de producción de la Tierra funcionaban día y noche, produciendo vehículos modernizados armados con cañones de plasma recuperados. Nuestras interceptaciones de inteligencia mencionaban una nueva ola de modificaciones de exotrajes que pondrían a los soldados humanos a la par de nuestras tropas terrestres en fuerza bruta. En cada llamada, el Consejo repetía el mismo estribillo. Sin retirada. El Imperio nunca se ha retirado. Me paré en el puente de mando, mirando la esfera arremolinada de la Tierra, lidiando con mi conciencia. Cada hora, más galvas morían. Mis propios soldados, leales a mí, creían que encontraría una manera de salvarlos. Sin embargo, las órdenes eran claras. Mantener la Tierra a toda costa. El Imperio exigía la subyugación total. Me enfrenté a una elección que ponía a prueba el núcleo mismo de mi lealtad. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que las próximas horas decidirían el destino de 2 civilizaciones. Cuando la ofensiva humana alcanzó su punto máximo, la escala de la devastación sorprendió incluso a mis oficiales más curtidos. En todo el planeta, casi todas las instalaciones importantes de los Galberas fueron atacadas simultáneamente. Utilizaron la infiltración y el sabotaje en nuestras líneas de suministro, hackeando nuestras matrices de comunicación para transmitir órdenes de retirada falsas que dejaron expuestas a múltiples guarniciones. Al mismo tiempo, dispararon una andanada de misiles cinéticos desde el suelo, ayudados por pequeños cohetes orbitales que habían capturado de un puesto de avanzada nuestro comprometido. La sinergia de estos ataques fue tan abrumadora que regiones enteras de nuestras zonas de ocupación colapsaron. Observé con horror cómo los humanos se precipitaban a través de las brechas en nuestras defensas, blandiendo rifles de plasma que habían sometido a ingeniería inversa. Avanzaban al amparo de artillería pesada. Nuestras unidades terrestres se encontraron inmovilizadas, rodeadas o bombardeadas por bombas improvisadas. El creciente número de muertos de nuestro lado era asombroso. Algunas de nuestras bases más aisladas pedían refuerzos por radio, describiendo escenas de pesadilla de atacantes que vestían armaduras galberas maltrechas, gritando gritos de guerra mientras se acercaban. En medio de este caos,
Un mensaje final llegó a mi canal seguro de la Almirante Park. Me informó que la próxima ola de ataques incluiría el uso de patógenos letales diseñados específicamente para romper nuestras defensas inmunitarias. También compartió conmigo las trayectorias precisas de 16 asteroides que habían sido empujados a cursos de colisión con la región orbital que controlábamos. Si no nos retirábamos, declaró, esos asteroides golpearían nuestras naves capitales en menos de 4 días, destrozando nuestro bloqueo y paralizando cualquier posibilidad de un asalto renovado. Terminé esa transmisión, con la mente dando vueltas. Esto no era un farol. Los humanos habían demostrado una y otra vez que podían implementar cada amenaza que expresaban. Tenía que elegir entre sacrificar toda la fuerza de invasión Galveris por orgullo, o reducir nuestras pérdidas y salvar las vidas de millones de soldados. En el puente, la tripulación esperaba mi orden. El Alto Consejo no había rescindido sus órdenes, pero no eran ellos los que se enfrentaban a la extinción en la Tierra. Podía verlo en sus ojos, en las antenas temblorosas de algunos de mis ayudantes. Todos esperaban que hiciera lo impensable. Querían vivir. Fue entonces cuando di la orden. Todas las unidades terrestres de los Galva debían evacuar de inmediato, retirándose a las naves de desembarco que los transportarían a las naves capitales que esperaban en órbita. El coronel Tzik intentó protestar, pero lo anulé. Transmitimos la señal de retirada de emergencia, superando el bloqueo de los humanos con nuestro código de cifrado más alto. El éxodo comenzó bajo un intenso fuego. Miles de soldados Galva corrían por paisajes devastados, llevando a camaradas heridos, abriéndose paso a través de barricadas improvisadas instaladas por los humanos. Las bajas continuaron aumentando, pero logramos evacuar a gran parte de nuestras fuerzas. Algunas naves se perdieron por cohetes antiaéreos que los humanos habían sometido a ingeniería inversa. Aún así, retiramos a la mayoría de nuestras tropas supervivientes, aunque mayoría es un término engañoso. Ya habíamos perdido a tantos. Nos retiramos al lado oculto de la luna del planeta, donde nos reagrupamos, convertidos en cascarones de agotamiento y miedo. Miré los monitores que mostraban la superficie maltratada de la Tierra, todavía humeante con fuegos, todavía pululando con imparables combatientes humanos. Por primera vez en mi vida, había ordenado una retirada total. Mi estómago se revolvió de vergüenza, de culpa, pero también de una sombría certeza. Si nos hubiéramos quedado, habríamos sido aniquilados. El imperio tenía que entender a que nos enfrentábamos aquí. Una especie que simplemente no se dejaría someter. Una que aprendía a un ritmo que nunca antes habíamos encontrado. Una vez que estuvimos a lo que consideramos una distancia segura, esperamos nuevas instrucciones del Alto Consejo. Su respuesta fue rápida. Convocaron un tribunal de emergencia, llamándome de vuelta al corazón del imperio para enfrentar cargos de incumplimiento del deber, cobardía y traición a través de un enlace de hipercomunicación seguro. Intenté razonar con ellos, describiendo el horror que habíamos presenciado. Me descartaron como un comandante fracasado. Me ofrecía mostrarles los datos, las listas de bajas, las comunicaciones interceptadas que probaban que los humanos habían preparado múltiples escenarios apocalípticos para las fuerzas de ocupación. El Alto Consejo se negó a creer que estas criaturas de la Tierra, que todavía usaban armamento balístico, pudieran representar una amenaza para la armada más poderosa de la galaxia. Insistieron en que regresara encadenado para ser juzgado. Sin embargo, el Consejo no pudo ignorar los informes de seguimiento. Una vez que oyeron rumores de que habíamos dejado atrás caches enteros de tecnología Galveris, una vez que vieron imágenes de video de humanos vistiendo nuestras armaduras, usando nuestras armas y aparentemente replicando algunos de nuestros sistemas de escudos, el pánico comenzó a infiltrarse en sus filas. Me ordenaron comparecer ante un tribunal tan pronto como llegara a nuestro sistema natal. Mis subordinados fueron interrogados en transmisiones separadas, obligados a relatar los eventos que habían ocurrido en la Tierra. El vuelo de regreso tomó casi una semana a través del hiperespacio, dando tiempo al Consejo para incitar a la población en mi contra. Para cuando mi maltrecha flota llegó, habían organizado un gran espectáculo de juicio. Tuvo lugar en la ciudad capital de Galveris Prime, en una sala eclipsada por imponentes agujas de piedra negra.
Miles de ciudadanos galberís abarrotaban las galerías, siseando y murmurando su indignación por la humillación que habíamos sufrido. Los supervisores de la fiscalía leyeron los cargos de negligencia, alegando que había dejado que una especie primitiva nos infligiera nuestra primera derrota en siglos. Exigieron saber por qué no había usado tácticas más decisivas. Algunos pidieron mi ejecución, pero yo permanecí allí con mi uniforme maltrecho, estoico, decidido a revelar la verdad. Con la ayuda de la comandante Estra, que había compilado datos meticulosos, desvelé el alcance completo de lo que los habitantes de la Tierra habían hecho. Desde explosivos improvisados hasta rifles de plasma rediseñados, desde el bombardeo de asteroides planeado hasta los patógenos personalizados que tenían en desarrollo, lo expliqué todo. Subrayé que nos habíamos enfrentado a un enemigo que avanzó su tecnología por décadas en meras semanas, impulsado por la amenaza existencial de la aniquilación. La galería se quedó en silencio mientras las imágenes se reproducían en la pantalla holográfica central. Escenas de nuestros puestos de avanzada invadidos por enjambres de soldados humanos, muchos vistiendo exotrajes reutilizados. Otra imagen mostraba un tanque humano maltrecho revestido con piezas de nuestro blindaje destrozado, disparando una ráfaga desde lo que solía ser una torreta Galberís. Y luego estaban las imágenes fijas de laboratorios y pantallas de ordenador donde los humanos habían trabajado día y noche en el desarrollo de patógenos. El silencio era palpable. Aún así, el consejero supremo que presidía el juicio exigió saber si la retirada había sido realmente nuestra única opción. Relaté los últimos días, la infiltración de nuestras frecuencias de mando, la amenaza de asteroides armados, los virus recién fabricados. Expliqué que incluso una flota adicional de 3.000 naves podría haber sido abrumada si los humanos hubieran adquirido solo un poco más de nuestra tecnología. Después de horas de agotador testimonio, el consejo se retiró para deliberar. Fui escoltado de vuelta a mi celda, sin saber si saldría de ella con vida, pero el destino tomó un giro curioso. La propia emperatriz, conocida por su pragmatismo, revisó las pruebas. 3 días después, me llevaron de vuelta a la sala del tribunal para escuchar el veredicto. Mi corazón latía con fuerza mientras los cargos se leían una vez más. Luego vino la declaración oficial. Por orden de la emperatriz, todos los cargos fueron desestimados. El silencio en la sala fue aún más profundo que cuando les había mostrado las imágenes. Esperé, atónito, mientras el oficial presidente anunciaba que iba a ser ascendido a alto almirante y designado enviado imperial a la Tierra. La lógica era clara. Si los humanos eran realmente tan peligrosos y adaptables como sugerían mis pruebas, el imperio necesitaría un comandante experimentado, alguien que entendiera íntimamente la amenaza de la Tierra, para manejar las relaciones diplomáticas. La emperatriz no arriesgaría una segunda invasión catastrófica. En su lugar, debíamos encontrar una manera de mantener a la humanidad a raya o posiblemente guiarlos hacia una coexistencia pacífica. Así fue como me encontré en el puerto estelar, vestido con las túnicas formales de un alto almirante, preparándome para partir una vez más hacia la Tierra. Una comitiva de diplomáticos y científicos me acompañaría, llevando muestras de tecnología, documentos oficiales y cautelosas propuestas de alianza. Algunos en el imperio denunciaron esto como un acto de sumisión. Pero la emperatriz lo veía de otra manera. Si nos negábamos a hablar, si forzábamos otra guerra, los humanos podrían convertirse pronto en una amenaza cósmica que ninguna fuerza podría contener. Ella veía un camino hacia la razón, el comercio y quizás incluso la cooperación, si se abordaba con humildad y respeto. El viaje de regreso a la Tierra me dio tiempo para reflexionar. Casi podía visualizar la frenética reconstrucción de sus ciudades por parte de los humanos, la creación de laboratorios avanzados en lugar de ruinas bombardeadas, y su integración de nuestro hardware sobrante en sus propias tecnologías. No esperaba una recepción fácil cuando llegáramos. ¿Cómo podían confiar en un imperio que había intentado conquistarlos solo unas semanas antes? Sin embargo, mi nueva misión era clara. Tenía que convencer a la humanidad de que los galberas no estaban empeñados en su destrucción, que podíamos coexistir. Una parte de mí se preguntaba si ya era demasiado tarde, si los humanos nos recibirían a tiros.
Mi nave insignia salió del hiperespacio en el borde del sistema solar de la Tierra. Casi de inmediato, fuimos detectados por la nueva red de satélites de defensa orbital del planeta, que reconocimos como híbridos de ingeniería humana y tecnología Galveriz capturada. Sus transmisiones exigían que declaráramos nuestro propósito. Envié un mensaje codificado anunciando una nave diplomática con intenciones pacíficas. Esperamos en tenso silencio. Luego, por fin, una voz humana respondió con un conjunto de coordenadas de encuentro cerca de la luna del planeta. Era la voz de la almirante Park. Sonaba cautelosa, pero no abiertamente hostil. Eso era más de lo que había esperado. A medida que nos acercábamos al área designada, vislumbré las formas tenues de grandes construcciones en órbita. Había andamios alrededor de pequeños asteroides, presumiblemente los mismos que habían planeado lanzar contra nuestro bloqueo. No los habían desmantelado, quizás como un recordatorio de que la amenaza aún existía si las negociaciones fracasaban. Los procedimientos de atraque implicaron un escaneo exhaustivo de nuestra nave, uno que no podíamos rechazar si pretendíamos mostrar buena fe. Nos sometimos, desactivando nuestros sistemas de armas, confiando en su buena voluntad para no destruirnos en ese mismo momento. Después de atracar, pisé la estación con mi delegación. Los pasillos estaban iluminados con un duro resplandor blanco. Equipos de seguridad humanos armados con rifles de plasma estaban a ambos lados, claramente vigilantes. Al final de un pasillo, la almirante Park esperaba con una pequeña comitiva propia. Su mirada se encontró con la mía, y leí una compleja mezcla de emociones en sus ojos. Resentimiento, cautela y quizás una pizca de curiosidad. El silencio se prolongó por un largo momento. Luego ofreció un seco asentimiento, su voz cortante mientras nos daba la bienvenida, recordándome que solo se nos concedía salvoconducto mientras nos abstuviéramos de hostilidades. Acepté sus términos. Encontré el coraje para decir que había venido a hablar de paz, sobre la posibilidad de forjar un nuevo capítulo. Ella no sonrió. No esperaba que lo hiciera. La reunión que siguió fue delicada. Pasamos horas alrededor de una mesa con asesores humanos y mi cuerpo diplomático discutiendo sobre puntos de contención. ¿Cuántas de nuestras naves podrían permanecer en el sistema solar a la vez? ¿Cómo manejar el regreso de los prisioneros? Si el imperio debía reparaciones por la devastación infligida a la Tierra. Fue una danza de negociación ensombrecida por meses de derramamiento de sangre. A veces, las discusiones se acaloraban. En otras, había un reconocimiento a regañadientes de que ninguna de las partes quería una guerra total. Relatamos cómo los humanos nos habían tomado por sorpresa con sus rápidos avances tecnológicos. Ellos relataron cómo nuestra invasión había sido una llamada de atención para que se unificaran y aceleraran su crecimiento hacia una potencia interestelar. Capté destellos de la tensión subyacente en todo ello. Los humanos estaban orgullosos de haberse mantenido firmes, orgullosos de haber forzado a un imperio a retirarse. Nosotros estábamos orgullosos de haber reconocido su potencial lo suficientemente rápido como para evitar la aniquilación total. En algún lugar de ese precario equilibrio yacían las semillas de una alianza, o al menos una tregua. Cuando finalmente llegamos al meollo de las conversaciones, la almirante Park se inclinó sobre la mesa y dijo que la Tierra nunca olvidaría las vidas perdidas en los bombardeos. No intenté excusar las acciones del imperio. Solo pude expresar pesar y enfatizar que un conflicto continuo produciría más devastación para ambas partes. Luego presenté la oferta de la emperatriz, cuidadosamente redactada, un intercambio tecnológico limitado en campos no militares, tratados de no agresión mutua y la posibilidad de cooperación futura en la exploración de sistemas estelares vecinos. A cambio, pedimos que los humanos mantuvieran en suspenso su investigación sobre las vulnerabilidades de los Galva y se abstuvieran de acelerar sus industrias de guerra. La solicitud los hizo erizarse. Lo vieron como un intento de frenarlos mientras nosotros manteníamos nuestra propia maquinaria de guerra avanzada. Les ofrecí acceso parcial a ciertos datos de propulsión superlumínica, un gesto sin precedentes, con la esperanza de calmar sus recelos. No fue un acuerdo perfecto. Ambas partes se fueron ese día con una desconfianza persistente. Sin embargo, habíamos dado un primer paso. En las semanas que siguieron,
Mi delegación permaneció en la estación orbital, puliendo los detalles del acuerdo. Se nos permitieron visitas limitadas a la superficie de la Tierra para presenciar sus esfuerzos de reconstrucción y medir los niveles de radiación en las áreas que habíamos bombardeado. Las ciudades humanas estaban en ruinas en muchos lugares. Pero la gente tenía un espíritu infatigable que me recordaba a fuerzas imparables de la naturaleza. Retiraban escombros, erigían refugios improvisados, rescataban cualquier cosa que pudiera reutilizarse. Las fábricas zumbaban de actividad, produciendo materiales de construcción, y sospechaba que continuaban produciendo armas en secreto. Habíamos llegado no como conquistadores esta vez, sino como emisarios, lo que se sentía surrealista. El Alto Consejo podría haberlo encontrado humillante, pero yo lo veía como supervivencia. Si no hubiéramos virado hacia la diplomacia, la Tierra eventualmente se habría convertido en nuestro cementerio. En los meses que siguieron, una paz tenue se estableció entre la Tierra y el Imperio. Los refuerzos que el Consejo había prometido fueron desviados silenciosamente lejos de la Tierra, reasignados para proteger otros territorios. Los humanos no intentaron perseguir nuestra flota más allá de la órbita de su luna, ni tomaron ninguna acción hostil directa una vez que se firmó el tratado principal. Mi Estado Mayor me recordaba con frecuencia que los humanos todavía tenían múltiples asteroides preparados para un posible bombardeo y que probablemente continuaban su investigación sobre armamento viral. No lo dudaba, pero ¿qué más podíamos esperar después de que intentamos convertirlos en esclavos? Pasé muchos días reuniéndome con científicos de ambos lados, cerrando brechas de conocimiento, buscando formas de colaborar sin provocar un conflicto renovado. Durante una de esas reuniones, conocí a una brillante científica humana llamada Doctora Reyes. Me dijo que si no hubiéramos llegado cuando lo hicimos, quizás la Tierra habría pasado otro siglo discutiendo entre sí. Habíamos forzado su mano, desencadenando la unidad y los avances científicos a un ritmo sin precedentes. Nos hicieron darnos cuenta de que podíamos hacer más de lo que jamás soñamos, dijo con voz mesurada, y que teníamos que hacerlo si queríamos sobrevivir. Al escuchar esas palabras, comprendí que la arrogancia del imperio había desatado algo que no podía controlar. La humanidad ahora se veía a sí misma como jugadores en un escenario cósmico, ya no confinados a su único mundo. Continuarían ascendiendo, forjando sus propias naves estelares, replicando o superando cualquier tecnología que compartiéramos. La diferencia, esperaba, radicaba en forjar una relación basada en el beneficio mutuo en lugar de la conquista. Aún así, sentía que debajo de esta cooperación, las semillas de futuras tensiones permanecían. La Tierra no olvidaría los horrores de nuestro asalto inicial. Muchos en el imperio todavía exigían venganza por los soldados Galva muertos en humillantes derrotas. Pero por ahora, prevalecía una incómoda calma. Siempre que caminaba por los pasillos de la estación orbital, pasando junto a los guardias humanos y los ayudantes diplomáticos galverís, recordaba lo cerca que habíamos estado de una escalada catastrófica. Pensaba en ese momento aterrador en el puente de la Saparion cuando me di cuenta de que podríamos perder toda nuestra flota si nos quedábamos. La frase que la almirante Park había usado resonaba en mi mente. Felicidades, almirante. Acaba de declararle la guerra a la especie más letal de la galaxia. Tenía razón, al menos en espíritu. Para mí, los humanos eran los más letales, no porque poseyeran la mayor tecnología desde el principio, sino porque tenían algo más peligroso, un espíritu inquebrantable y una capacidad ilimitada para la adaptación. Lo habían demostrado en cuestión de semanas, convirtiendo nuestra conquista en una lección brutal. Ahora, mientras miro hacia el futuro, permanezco esperanzado y cauteloso. El imperio nunca se ha enfrentado a un aliado o rival como la Tierra. Y si hay alguna certeza, es que los humanos no dejarán de avanzar. Incluso ahora, hablan de construir sus propias naves superlumínicas, de explorar sistemas estelares más allá del suyo, quizás forjando nuevas alianzas o encontrando nuevas amenazas. Cuando llegue ese día, la galaxia cambiará para siempre, y el imperio galverís deberá adaptarse o arriesgarse a ser eclipsado. Algunos en nuestra jerarquía se aferran a las viejas costumbres, deseando lanzar una segunda invasión una vez que acumulemos suficientes naves.
Les he advertido que estaríamos firmando nuestra propia sentencia de muerte si intentáramos esclavizar a la Tierra por segunda vez. El mejor camino, quizás el único, es forjar una cooperación genuina. Pero eso requiere confianza mutua, que escasea. No sé cómo me juzgará la historia o la decisión de retirarme de la Tierra, pero estoy convencido de que hice lo necesario para salvar innumerables vidas Galberís. También creo que, con el tiempo, podremos mirar hacia atrás a este momento como el punto de inflexión en que el Imperio descubrió que ya no era la fuerza imparable que una vez creyó ser. Debemos evolucionar ante la adversidad, tal como los humanos lo han hecho durante siglos en sus propias guerras. Si no aprendemos esta lección, podríamos encontrarnos en el lado equivocado de la próxima confrontación, y dudo que sobreviviéramos. Por ahora, permanezco estacionado cerca de la Tierra con mi personal diplomático, trabajando día a día para evitar que la frágil paz se derrumbe. A veces me aventuro a la superficie del planeta, caminando entre las ruinas de ciudades que alguna vez fueron prósperas. Los humanos han comenzado a reconstruir, levantando nuevas estructuras. Los veo ajustando viejas tecnologías para incorporar las nuestras, haciéndolas más fuertes, más rápidas. Lo hacen con una intensidad que me recuerda lo cerca que estuvieron de ser conquistados. Juran nunca volver a ser vulnerables. Y yo, caminando con un uniforme alienígena entre su gente, no puedo evitar sentir un extraño parentesco. Ya no nos ven puramente como invasores, aunque ciertamente no nos ven como amigos. Quizás en otra generación, las heridas sanarán lo suficiente como para que algo parecido a una verdadera amistad florezca. En los días en que lucho con los fantasmas de mis camaradas caídos, trato de recordarme que he salvado las vidas de los que quedan. En lugar de alimentar una guerra sin sentido, he abierto la puerta a negociaciones que aún podrían beneficiar a ambas especies. Pienso a menudo en lo que sucederá cuando los humanos comiencen a explorar las estrellas. ¿Se convertirán en los guardianes de un nuevo orden interestelar? ¿O replicarán los viejos patrones de conquista de nuestro imperio? El tiempo lo dirá. Todo lo que sé es que la humanidad es ferozmente independiente, implacable y hambrienta de progreso. Si no nos esforzamos por alinearnos con ellos ahora, podríamos enfrentarnos a ellos más tarde. Y ese es un conflicto que ni siquiera yo puedo imaginar ganar. Así que aquí estoy, almirante Creborín, el primer comandante Galberís en perder una guerra antes de que realmente comenzara, y el primero en darse cuenta de que quizás hayamos encontrado a nuestro igual en estos supuestos primitivos. Hay una cierta ironía en las palabras que usaron para recibirme cuando intenté forzar su rendición. Felicidades. Acaba de declararle la guerra a la especie más letal de la galaxia. Incluso ahora, encuentro esas palabras resonando en mis pensamientos, una advertencia y una promesa envueltas en una. La galaxia ciertamente ha cambiado. Solo puedo esperar que algún día miremos hacia atrás a esta transformación como el momento en que dos civilizaciones comenzaron una nueva era de cooperación en lugar de caer en una espiral de destrucción mutua. Hasta entonces, asumo mi deber, forjando alianzas incómodas, manejando tensiones y caminando por la delgada línea entre la paz y la guerra. Sea lo que sea que el futuro depare para los Galberís y los humanos, nos tenemos el respeto mutuo. Y quizás ese respeto sea suficiente para alejarnos de otro choque violento. Uno que seguramente eclipsaría la destrucción que ya hemos presenciado. Solo el tiempo revelará si somos lo suficientemente sabios como para aprender de las lecciones de la Tierra, o si volveremos a poner a prueba la resolución de la especie que tan tontamente subestimamos. El estrecho pasillo estaba iluminado solo por luces rojas de emergencia que parpadeaban al ritmo de un pulso de energía que resonaba a través del vestíbulo de la estación espacial. La general Elena Grave se detuvo para estabilizarse mientras otro temblor reverberaba bajo sus botas. Sintió el miedo en los ojos de sus ayudantes. Jóvenes oficiales que nunca habían creído realmente que la guerra entre las estrellas pudiera llegar al corazón del dominio de la Tierra. Sin embargo, el tiempo de la incredulidad había terminado. El imperio Derek había llegado. Por toda la estación lunar, las sirenas aullaban, marcando la primera vez en casi un siglo que una genuina amenaza alienígena había traspasado el perímetro exterior del sistema solar de la humanidad. Elena inspiró hondo y luego hizo un gesto a su equipo para que la siguiera.
Se apresuraron por el pasillo que conducía al centro de mando principal de la estación, la sala de control de la defensa terrestre. Una vez dentro, se vieron rodeados de pantallas que mostraban flujos de datos, mapas tácticos y mensajes urgentes de puestos de avanzada dispersos por el espacio cercano. El coronel Harris, un hombre alto y delgado con el cabello de un gris acero que delataba sus décadas de servicio, saludó bruscamente cuando Elena subió al puente de mando. General, las comunicaciones del Consejo de la Tierra están llegando. Han exigido un informe de situación. Elena asintió. Conéctelos, coronel. Un momento después, la pantalla holográfica más grande en el centro de la sala cobró vida. 4 figuras se sentaban detrás de un podio curvo. Su atuendo y sus expresiones solemnes indicaban la gravedad de la situación. En el centro se sentaba el consejero Benten, el mayor y más belicista del grupo. A su izquierda, la consejera Lee miraba a Elena con preocupación. A su derecha, la consejera Mendoza fruncía el ceño con tensión. Ligeramente detrás de ellos estaba la presidenta del Consejo Armadaje, una figura de autoridad que rara vez se involucraba en las decisiones militares del día a día. General Graves, comenzó el consejero Benten, con voz cortante. Recibimos la inteligencia que nos envió. Se confirma que la flota que se aproxima pertenece al Imperio Derek. Sí, dijo Elena. Mantienen su posición cerca del borde exterior del sistema solar. Hemos detectado al menos 2 docenas de naves capitales junto con numerosas naves más pequeñas. Los escaneos preliminares sugieren que superan a nuestras naves de defensa estándar tanto en tamaño como en aparente potencia de fuego. La consejera Mendoza levantó una ceja. Todavía no hemos tenido contacto directo con ellos. Elena miró al coronel Harris, quien tomó la palabra. Enviaron una única transmisión, consejera. Fue más una declaración jactanciosa que una invitación al diálogo. Afirman que el sistema solar está ahora bajo el dominio del Imperio Derek. Debemos entregar nuestros derechos mineros y cualquier recurso extrasolar potencial o enfrentarnos a una subyugación inmediata. La expresión de la consejera Lee se tornó sombría. He oído hablar de los Dereks. Informes de colonias fronterizas en otras partes de la galaxia mencionaron sus conquistas. Rápidas, brutales, sin piedad. La voz de Benten se alzó. No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que establezcan una cabeza de puente aquí. Pero, tenemos los medios para resistir a un imperio que ha conquistado 17 sistemas estelares. Elena se irguió. Consejero, hemos pasado décadas preparándonos para un evento como este. Nuestros registros oficiales muestran naves espaciales limitadas, sistemas de armas mínimos y una presencia modesta en la Luna y Marte. Esa es exactamente la impresión que hemos tratado de cultivar. En realidad, nuestras defensas son mucho más sustanciales. Si los Dereks realmente pretenden traer la guerra, responderemos. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. La incertidumbre era evidente. La presidenta del Consejo Armadaje se inclinó hacia adelante. General, confiamos en su juicio, pero la amenaza no tiene precedentes. Asegúrese de no sobreestimar nuestras capacidades. La seguridad de miles de millones en la Tierra está en juego. Terminó la transmisión sin esperar el acuse de recibo de Elena y la pantalla holográfica se desvaneció. Elena asintió lentamente para sí misma. Sabía que el consejo estaba dividido entre el miedo y el desafío. Ella, sin embargo, no tenía intención de dejar que la Tierra se arrodillara. Habían llegado demasiado lejos para eso. Coronel Harris, dijo Elena en voz baja, reúna al Estado Mayor de Mando. Quiero a la doctora Aiko allí también. Es hora de discutir nuestro próximo movimiento. Harris se apresuró a cumplir, dejando a Elena sola por un momento en el centro del bullicioso centro de mando. Cerró los ojos, recordando las innumerables guerras que la humanidad había librado entre sí. Esa historia había sido una vez la mayor vergüenza de la Tierra, continentes empapados en sangre, pesadillas nucleares, décadas de escaramuzas. Pero ese conflicto implacable también los había perfeccionado, forjando estrategias y armas que ahora podrían ser la gracia salvadora de la humanidad. Minutos después,
Elena entró en una sala de reuniones más pequeña adyacente al puente principal. Alrededor de una larga mesa se sentaban figuras clave: el coronel Harris, la doctora Aiko de la División de Armas Especiales y un puñado de oficiales superiores, cada uno representando diferentes ramas de las defensas encubiertas de la Tierra. Una gran pantalla detrás de ellos mostraba las posiciones en tiempo real de la flota Derek en el borde del sistema solar. Elena se cruzó de brazos, estudiando el mapa táctico. Los informes indican que la nave de mando de los Derek está enviando pequeños destacamentos de exploración. Pronto pondrán a prueba nuestras defensas. Uno de los oficiales, el comandante Brahe, negó con la cabeza. No esperarán que respondamos eficazmente. Creen que somos atrasados, con tecnología limitada. Eso es exactamente lo que les hemos hecho creer, afirmó Elena. Durante años, nuestra postura oficial ha sido que la Tierra todavía está luchando por colonizar incluso la Luna y Marte. Nuestras naves avanzadas están ocultas de los registros públicos, y nuestras capacidades de sigilo permanecen fuera del radar de posibles adversarios. La doctora Aiko se aclaró la garganta. Era una mujer menuda con el pelo oscuro recogido en un moño apretado, sus ojos perpetuamente vivos con una tranquila intensidad. General, he completado las comprobaciones finales de los sistemas del proyecto Vanguardia. La red está totalmente operativa, y tengo buenas noticias sobre las unidades de infiltración. La mayoría ya están en su lugar. Un silencio cayó sobre la sala. Solo unos pocos selectos sabían de la existencia del proyecto Vanguardia. Concebido hace más de 50 años, era una empresa clandestina que combinaba guerra sigilosa, propulsión avanzada y tecnologías de infiltración. El objetivo final había sido defender a la Tierra de precisamente este tipo de amenaza. Mantendremos esa carta de triunfo oculta el mayor tiempo posible, dijo Elena. Dejemos que piensen que se enfrentan a un puñado de naves anticuadas y un pequeño contingente de satélites de defensa lunar. Su arrogancia los cegará. General, el Consejo sigue siendo cauteloso sobre una escalada. Esperan que la negociación todavía sea posible. Negociación. La mirada de Elena se endureció. ¿Qué cree que los Derricks quieren negociar, coronel? ¿Términos de misericordia? Él suspiró. Lo dudo. Toda la inteligencia sugiere que simplemente se apoderarán de nuestro territorio. Se lo han hecho a muchos otros mundos. La doctora Aiko intervino. Y esos mundos carecían de ejércitos cohesionados. Los Derricks se enfrentaron a una resistencia mínima y conquistaron sistemas estelares enteros con relativa facilidad. Esta vez, se enfrentan a una especie que pasó milenios perfeccionando la guerra. Elena dejó que esas palabras flotaran en el aire. No era una declaración jactanciosa, solo la cruda verdad. Si bien la inclinación de la humanidad por el conflicto había sido una maldición en siglos pasados, ahora podría ser lo único que se interpusiera entre la supervivencia y la subyugación. Entonces se lo mostraremos, dijo Elena en voz baja. Coronel, establezca un canal con la nave insignia de los Derek. Me gustaría hablar con quien comande su flota. Momentos después, Elena estaba sola en una pequeña plataforma elevada en el centro de comunicaciones. La iluminación cenital se atenuó y una interfaz holográfica brilló frente a ella. A través de ella, podía ver una figura reptiliana sentada en lo que parecía un trono de mando. Crestas metálicas sobresalían de sus hombros y un rostro cubierto de escamas se retorcía con desprecio. Soy el almirante Narit del Imperio Derek, dijo con un siseo condescendiente. Es usted la líder de este primitivo sistema estelar. Soy la general Elena Graves, al mando de las Fuerzas de Defensa Unificadas de la Tierra. Mantuvo su tono mesurado, tranquilo. Y este sistema es nuestro. Retiren sus fuerzas o se enfrentarán a las consecuencias. Narit estalló en una risa áspera. Detrás de él, otros oficiales Derek cuchicheaban divertidos. Consecuencias de una civilización de segunda que apenas puede aventurarse más allá de su propia luna. La expresión de Elena permaneció neutral. Llegaron sin ser invitados. Amenazaron a nuestra gente. Esta es su última advertencia. La risa del almirante se calmó,
reemplazada por una mueca de desprecio. Aprecio su espíritu, general, pero seamos realistas. Tienen naves limitadas, tecnología anticuada y un solo planeta digno de mención. Ríndanse ahora, y quizá su especie pueda convertirse en mano de obra bajo la atenta mirada del imperio. La arrogancia en su voz tocó una fibra sensible en el pecho de Helena. Pensó en el turbulento pasado de la Tierra, en cómo innumerables generaciones habían luchado, muerto, y en última instancia, aprendido el arte de la victoria a través de una adversidad inimaginable. Recordó los desastres nucleares del siglo XXI, las guerras por los recursos que siguieron y la unificación global final que condujo a la paz. De ese crisol, la Tierra había desarrollado fortalezas ocultas. «Quieren guerra», dijo por fin, con voz grave. «Les daremos guerra, pero estén advertidos. No luchamos como sus conquistas anteriores». Narit sonrió con suficiencia, mostrando afilados dientes de depredador. «De hecho, eso ha quedado sobradamente claro. Iremos primero a por su base lunar, general, y veremos cuánto dura su bravuconería». Antes de que pudiera responder, cortó la transmisión. La imagen holográfica se desvaneció, reemplazada por el zumbido de las luces de la estación volviendo a su máxima potencia. El coronel Harris entró, su rostro grave. «Está decidido a atacar», dijo Harris. «Supongo que las negociaciones han terminado». «Las negociaciones nunca estuvieron realmente sobre la mesa», respondió Helena, bajando de la plataforma. «Dígale a la flota que se prepare. Asegurémonos de que los Derricks obtengan exactamente lo que están buscando». Varias horas después, la primera oleada de cazas Derek llegó, cortando el frío vacío hacia la luna. Fieles a la inteligencia obtenida de rincones dispersos de la galaxia, los Derricks pilotaban naves elegantes armadas con cañones de energía diseñados para abrumar e intimidar. Sus naves capitales permanecían a distancia, aparentemente confiadas en que las naves más pequeñas por sí solas bastarían para someter la base lunar. En la sala de control principal, Helena monitoreaba la aproximación en una serie de pantallas superiores. Los iconos rojos que representaban a los cazas Derek se multiplicaban cada segundo hasta que pareció que todo el horizonte alrededor de la luna se había vuelto hostil. El coronel Harris habló en voz baja. «Están dentro de nuestro perímetro. El procedimiento estándar sería que desplegáramos la mitad de nuestras fuerzas visibles para enfrentarlos. Deberíamos desplegarlos». La mirada de Helena permaneció fija en las pantallas. «Sí. Lance nuestros cazas de primera línea. Deje que los Derricks crean que se enfrentan a lo mejor que tenemos. Mientras tanto, mantenga las unidades sigilosas en espera. Doctora Aiko, inicie la primera fase del proyecto Vanguardia». La doctora Aiko tecleó una rápida serie de comandos en su consola. Asintió. Fase 1 activa. Desde fuera de las gruesas ventanas de la estación, una oleada de cazas humanos se elevó desde el lado oculto de la superficie lunar. Eran las naves que los Derricks habían identificado, modelos más antiguos, relativamente pequeños y con defensas presumiblemente inferiores a la tecnología Derek. Pero las fuerzas de Helena no formaron la predecible línea defensiva. En cambio, se dispersaron impredeciblemente, avanzando en patrones aleatorios. En la nave insignia de los Derek, el almirante Narit observaba desde un lujoso trono de mando. Tamborileó en el reposabrazos curvo, la molestia parpadeando en sus rasgos escamosos. «Intentan confundirnos con patrones de vuelo desorganizados», gruñó. «No importa. Sus naves no pueden rivalizar con las nuestras». Dio la orden de atacar. Casi de inmediato, los primeros cazas humanos desafiaron toda lógica. Aceleraron a velocidades que desafiaban los límites de la física, ejecutando maniobras de alta gravedad que ningún piloto Derek sobreviviría jamás. Algunos volaban en una espiral errática alrededor de las naves Derek, atrayendo su atención, mientras que otros lanzaban precisos y devastadores rayos de energía que penetraban sistemas de escudos que el Imperio había considerado impenetrables. «Imposible», siseó Narit, viendo desaparecer uno de sus escuadrones en un cúmulo de explosiones. «¿Cómo tienen tales armas?». Su segunda al mando, una alta oficial Derek llamada Cora,
revisó rápidamente los datos de los sensores. Su tecnología fue significativamente subestimada. Nuestra inteligencia sugería que estaban décadas por detrás de nosotros. Claramente, nuestra inteligencia era defectuosa, gruñó Narit. Desplieguen los escuadrones FON. Los aplastaremos con números. Más cazas Derek se lanzaron a la refriega. Por unos momentos, la batalla pareció volverse a favor del Imperio. Las naves humanas más antiguas comenzaron a sufrir bajas y algunas se estrellaron entre sí en colisiones que parecían casi intencionadas. Pero luego vino el siguiente shock para los Derek's. Desde la lejana oscuridad del espacio, emergieron cientos de satélites ocultos, cada uno envuelto en avanzada tecnología de sigilo. Desataron salvas de rayos de alta intensidad que cortaban los cascos de los Derek como cuchillos al rojo vivo. Narit sintió que su nave de mando se estremecía bajo él como si el vacío del espacio hubiera estallado en caos. «¿Qué son esos?», ladró. «Satélites, almirante», informó Cora, con la voz temblando de incredulidad. «Aparecieron de la nada. Nuestros escáneres no detectaron ninguna aproximación». En la luna, Elena permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando la transmisión con estoica resolución. «Muy bien», dijo, volviéndose hacia el coronel Harris. «Comience la fase 2. Dejemos que vean cómo luchamos cuando estamos acorralados». Harris transmitió la orden. A través de la superficie lunar, las compuertas se abrieron, revelando cañones de riel y emplazamientos de misiles que habían sido camuflados bajo estructuras ordinarias. En una andanada sincronizada, estas armas apuntaron no solo a los cazas Derek, sino también a las naves capitales que se acercaban desde atrás. Al principio, la nave insignia de Narit apenas registró los impactos. Sus escudos absorbieron el golpe, pero pronto los paneles comenzaron a crepitar con inusuales perturbaciones de energía. «Han encontrado una manera de desestabilizar nuestras armónicas de escudo», gritó uno de los técnicos Derek. Narit apretó los puños. «Apunten a las defensas de la luna con todo lo que tenemos. Conviertan esa roca en polvo». Pero una nueva alarma sonó. Las escamas de Cora se sonrojaron. «Almirante, estamos detectando firmas de energía detrás de nosotros. Múltiples naves acercándose desde la órbita de la Tierra». «Maldición», maldijo Narit. «¿Cómo pudieron ocultar tantas naves?». En la pantalla principal, una transmisión interrumpió la caótica señal. La general Elena Graves apareció. Calma pero resuelta. «Quería guerra, almirante», dijo. «La está teniendo. Aquí tiene su oportunidad de irse. Hágalo y podría salvar las vidas de su gente». Narit golpeó su silla. «No recibimos órdenes de un planeta que apenas puede salir de su propia cuna». Elena le dedicó una sonrisa gélida. «Esa es su elección, almirante. Se arrepentirá». En el momento en que desapareció, la flota Derek se tambaleó bajo un renovado bombardeo. Las naves de guerra ocultas de Elena surgieron del lado oscuro de la Tierra, con cañones de largo alcance disparando sin cesar. Muchas de estas naves eran prototipos, nunca exhibidos públicamente, que operaban con nodos de sigilo avanzados que confundían los sensores enemigos. Todo el sistema solar pareció cerrarse alrededor de las fuerzas invasoras. Y sin embargo, los Derek's, con su superioridad numérica, todavía mantenían una ventaja. Se reagruparon, coordinando un contraataque disciplinado. Su nave insignia lideró una carga a través de la órbita de la Luna, obligando a los cazas de Elena a reagruparse. Varios satélites humanos clave fueron destruidos, sus fragmentos esparciéndose en el vacío. Misiles de las naves capitales Derek bombardearon las instalaciones lunares, causando violentos temblores que agrietaron la superficie de regolito. En la órbita de la Tierra, el pánico se extendió entre los civiles. Los canales de noticias transmitían imágenes de enormes naves alienígenas en el cielo con fuego trazador iluminando la oscuridad. El Consejo de la Tierra se reunió en sesiones de emergencia. Algunos miembros instaban a Elena a pedir la paz. Otros insistían en un desafío total. La estrategia de Elena continuó. Atraer a los Derek's más adentro. Forzarlos a comprometer toda su flota, y luego revelar el siguiente truco.
Había estudiado las tácticas del almirante Narit. Prefería la fuerza abrumadora y esperaba rendiciones rápidas. No anticiparía que la humanidad había pasado el último siglo construyendo redes de infiltración por toda la galaxia. La Tierra había enviado sondas de reconocimiento disfrazadas de modestas naves comerciales, estableciendo bases ocultas para un eventual sabotaje. De hecho, desde un punto de vista secreto cerca de Júpiter, la doctora Aiko supervisaba la calibración final de la fase 3, una red de dispositivos de infiltración microscópicos que se habían plantado durante años en las cadenas de suministro de los Derek. Muchos de estos dispositivos yacían latentes dentro de las aleaciones de las naves del Imperio, esperando una señal de activación. Mientras la encarnizada batalla cerca de la Luna continuaba, la doctora Aiko introdujo un último comando desde su estación. Código de activación aceptado, dijo. Fase 3 en marcha. Sintió su corazón latir con fuerza. Si los dispositivos de infiltración funcionaban, interrumpirían la tecnología Derek desde dentro, paralizando flotas enteras. Si fallaban, la humanidad podría tener solo un asalto a gran escala más antes de ser abrumada. El almirante Narit sintió que algo andaba mal tan pronto como dos de sus naves capitales dejaron de responder. Sus comunicaciones simplemente murieron. El soporte vital fallando en un parpadeo. Antes de que pudiera investigar, más naves informaron de fallos críticos en el sistema. Motores apagándose o torretas de armas congelándose en su lugar. Las naves de guerra más poderosas del Imperio Derek quedaron muertas en el espacio, a la deriva sin remedio. Almirante, algo está corrompiendo nuestros sistemas operativos centrales, jadeó Cora, con miedo en sus anchos ojos reptilianos. Es como si el código se estuviera reescribiendo a sí mismo. Narit se levantó tan bruscamente que su trono escamoso se tambaleó detrás de él. Combátanlo. Somos Derek's. No seremos deshechos por algún truco de un. Nunca terminó la frase porque en ese momento la pantalla principal parpadeó de nuevo, revelando el rostro inexpresivo de Elena. Detrás de ella, la forma distante de la Tierra brillaba con un azul sereno. Creía que era la fuerza imparable, almirante. Pensó que estaba conquistando un mundo de primitivos. Pero nunca consideró que nos hemos estado preparando para este día más tiempo del que usted ha sabido que existimos. Narit siseó, sus ojos moviéndose rápidamente por las pantallas parpadeantes. ¿Es obra suya? ¿Cómo? Infiltración microscópica, explicó Elena. Nunca se han encontrado con un enemigo que llegaría a tales extremos, plantando tecnología latente en sus naves, en su infraestructura, en sus líneas de suministro que pasan por rutas comerciales neutrales. Pero nosotros sí lo hicimos. Ahora toda su flota está a nuestra merced. Sus palabras fueron subrayadas por la alarmante visión de más naves Derek sucumbiendo a los dispositivos de infiltración. Algunas explotaron en ráfagas de energía cuando los sistemas críticos se sobrecargaron. Otras simplemente se apagaron, perdidas en la vasta vacuidad. El puñado que aún operaba se retiró en desorden, buscando agruparse alrededor de la nave insignia de Narit. La almirante Cora suplicó en un susurro. Deberíamos retirarnos. ¿Retirarnos a dónde? Escupió Narit, señalando la pantalla. Incluso si logramos abandonar este sistema, la infiltración permanecerá. Nuestros sistemas de naves están comprometidos. La voz de Elena fue suavemente implacable. Todavía puede salvar muchas vidas Derek si ordena la rendición. Nuestros métodos pueden parecerle bárbaros, pero no los masacraremos sin causa. Él la fulminó con la mirada. La angustia y la furia luchaban en sus ojos reptilianos. Por primera vez en su carrera, se enfrentaba a una derrota que no podía racionalizar. El Imperio Derek siempre había triunfado por pura fuerza. Ahora esa fuerza había demostrado ser inútil. Nunca nos arrodillaremos. Ante ustedes, gruñó. Sin embargo, la duda temblaba en su voz. La expresión de Elena se endureció. Entonces su flota será destruida. Haga su elección. Otra oleada silenciosa de infiltración provocó fallos en los subsistemas de su nave insignia. Las luces del puente parpadearon salvajemente. Las consolas chisporrotearon, haciendo que los operadores retrocedieran por la sobrecarga eléctrica.
Cora se volvió hacia Narit. Almirante, por favor. Si no por usted, por los millones de familias Derek que esperan en nuestro mundo natal. Estamos perdidos aquí. No hay victoria. Narit cerró los ojos. En ese momento de silencio, Elena casi sintió lástima. Reconoció esa desesperación, esa sensación del orgullo imparable de un imperio desmoronándose ante una estrategia superior. Finalmente, Narit levantó la cabeza. Me rindo, susurró, como si forzara las palabras a través de dientes rotos. La sala del lado de Elena estalló en un cauto alivio. Ella asintió. Muy bien, almirante. Apague sus armas restantes y prepárese para el abordaje. Discutiremos los términos de su retirada y las ramificaciones más amplias para el imperio. La comunicación terminó. Narit se hundió en su trono, los hombros caídos, un líder vencido por un enemigo del que una vez se había reído. Las luces del techo se atenuaron, reemplazadas por el brillo parpadeante de las balizas de emergencia. El silencio descendió sobre la nave insignia, roto solo por el siseo del plasma que se escapaba de las consolas irreparablemente dañadas. Mientras tanto, las celebraciones estallaron en el centro de mando lunar de la Tierra. Los técnicos vitoreaban. Los oficiales intercambiaban sonrisas atónitas. Muchos habían temido lo peor. Un ataque imparable de los Derek que costaría miles de millones de vidas. Pero el plan de infiltración había funcionado más allá de sus proyecciones más optimistas. El coronel Harris estrechó la mano de la doctora Aiko, sus ojos brillando de gratitud. Ella solo se encogió de hombros, con una mirada casi triste en sus ojos. Nunca fue mi sueño crear armas que, flotas enteras, murmuró. Pero aquí estamos. Elena se acercó, colocando una mano firme en el hombro de Aiko. Hiciste lo que había que hacer, dijo en voz baja. La guerra nunca es limpia, pero si nuestro enemigo insistió en este camino, fue mejor que nosotros controláramos el enfrentamiento. A medida que el polvo se asentaba en el espacio cercano a la Luna, las naves de la Tierra se movilizaron para asegurar las dañadas naves Derek. Equipos médicos e intérpretes se prepararon para la posibilidad de que los rendidos abordaran las naves averiadas para garantizar que no hubiera pérdidas de vidas innecesarias. Había alivio entre los humanos, mezclado con una profunda comprensión de que el orgullo del imperio había sido herido, y que más podría seguir en el futuro. Días después, en la prístina sala de la Cámara Principal del Consejo de la Tierra, Elena estaba de pie en atención, presentando su informe formal. Los consejeros Benten, Lee, Mendoza y la presidenta Armadaje escucharon en un silencio atónito un relato detallado de la infiltración, las batallas alrededor de la Luna y la rendición final de la nave insignia del almirante Narit. Benten fue el primero en romper el silencio. Entonces, se rindieron por completo. Esperamos que honren algún tratado después de esta humillación. Elena, flanqueada por el coronel Harris y la doctora Aiko, asintió. El procedimiento estándar de los Derek es respetar un acuerdo una vez que su oficial al mando cede. El imperio es jerárquico, pero debemos vigilarlos de cerca. Podría haber facciones que se nieguen a aceptar esta derrota. La consejera Lee respiró hondo. Estamos a salvo, general. Elena miró el campo de estrellas que brillaba a través de la enorme ventana detrás del podio del consejo. Por ahora, pero el imperio abarca 17 sistemas estelares. Al vencerlos aquí, sin duda hemos dejado una impresión. También hemos hecho enemigos que no olvidarán el golpe a su orgullo. La presidenta Armadaje habló con su voz tranquila y autoritaria. Procederemos con la formalización de un tratado. Exigiremos que los Derricks se retiren por completo de nuestro sistema y garanticen que no habrá más interferencias. También exigiremos una restitución por el daño que causaron. Pero, general, no se equivoque, la Tierra no debe bajar la guardia. Sí, señora presidenta, dijo Elena. Tenemos activos más allá de este sistema solar. Unidades de infiltración estacionadas en territorio Derek que continúan transmitiendo datos estratégicos. Si el imperio intenta una segunda invasión con más naves o alianzas, lo sabremos. La consejera Mendoza esbozó una delgada sonrisa. Para bien o para mal, nos hemos presentado a la galaxia.
A la mañana siguiente, una pequeña delegación de representantes Derek llegó, desarmada y fuertemente escoltada, para firmar los documentos preliminares de alto el fuego. El almirante Narit no estaba entre ellos. El rumor decía que el imperio lo había llamado en desgracia. En su lugar, un subordinado llevó a cabo las formalidades, temblando con un resentimiento apenas contenido. Las negociaciones de la tierra fueron firmes, pero no punitivas. Exigieron el reconocimiento de la soberanía solar y el fin de todas las reclamaciones sobre los recursos de asteroides del sistema. Cuando la tinta oficial se secó, Elena exhaló. Sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Ningún soldado anhelaba realmente la guerra. Simplemente luchaban cuando se veían obligados. Todo el aparato de defensa clandestino de la humanidad, desarrollado durante décadas, había demostrado su eficacia. Aunque también había demostrado hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Tierra para sobrevivir. Las celebraciones estallaron en la Tierra. Fiestas en la calle, desfiles y boletines de noticias enmarcando la victoria como un testimonio de la resiliencia e ingenio de la humanidad. Mientras tanto, entre las colonias exteriores en Marte y en los hábitats orbitales alrededor de Júpiter, la gente brindaba por la astucia de los defensores del mundo natal. Aún así, Elena no podía deshacerse por completo de la inquietud que persistía en su mente. La guerra se había ganado, pero el imperio podría atacar de nuevo. Pasaba noches en la cúpula de observación de la base, mirando el planeta Tierra abajo, un remolino de azul y blanco. La doctora Aiko a veces se unía a ella, en silencio reflexivo. Había estudiado los códigos de infiltración, diseñado algunos de ellos. En muchos sentidos, ese plan de infiltración era más perturbador que cualquier batalla convencional. La Tierra había aprendido a luchar sucio porque creían que ninguna otra estrategia podría asegurar la supervivencia contra un imperio reconocido por sus conquistas imparables. 3 días después de la firma del alto el fuego, Elena convocó a sus principales ayudantes en una sala de reuniones privada. El coronel Harris, la doctora Aiko, el comandante Brahe y media docena más. El ambiente era solemne, pero resuelto. Se dice que el alto consejo de los Derek está furioso, comenzó Elena. Ciertos almirantes quieren venganza. Los dispositivos de infiltración todavía están en su lugar en muchas de sus naves, pero estarán trabajando para eliminarlos o neutralizarlos. El comandante Brahe asintió. También intensificarán su espionaje. Intentarán descubrir qué más tenemos. Nuestra red de infiltración debe permanecer vigilante. La doctora Aiko se ajustó las gafas. General, está considerando una estrategia proactiva. Elena paseó a lo largo de la habitación. No podemos confiar solo en los dispositivos de infiltración si regresan con una segunda oleada. Prevenidos y prearmados. Debemos asegurarnos de seguir desarrollando nueva tecnología, nuevas naves sigilosas. Si regresan con 5 veces el número de naves, necesitaremos más que la infiltración para detenerlos. Hizo una pausa, volviéndose para enfrentarlos. La Tierra se encuentra en un precipicio. Podemos permanecer ocultos y esperar que ningún otro imperio ponga a prueba nuestras defensas, o podemos extendernos, formar alianzas con otras especies que también han sufrido bajo la expansión de los Derek. Derrocar al imperio podría significar prevenir que una futura guerra llegue a nuestra puerta. Su personal intercambió miradas. Esto era más grande que solo la Tierra. Al derrotar a los Dereks en un solo sistema, habían demostrado que se podía hacer. Otros mundos oprimidos podrían envalentonarse. Mientras tanto, el imperio se desmoronaría bajo conflictos internos o se reagruparía para una represalia castigadora. Esa decisión es, en última instancia, para el Consejo de la Tierra, dijo el coronel Harris. Pero usted tiene influencia, general. Si presiona por una alianza ofensiva, podríamos liderar una coalición. Elena asintió lentamente. Haremos lo que se deba hacer. Por ahora, la amenaza inmediata está contenida. Mantengámosla así. Los días se convirtieron en semanas, y la maltrecha flota del almirante Narit partió de las inmediaciones de la Tierra bajo estrecha vigilancia. El programa de infiltración aseguró que viajaran en un corredor preciso,
flanqueados por fragatas sigilosas de la Tierra que podrían haberlos aniquilado en cualquier momento si intentaban algo. La sensación de alivio en toda la sociedad humana era palpable. Miles de millones podían respirar de nuevo, confiados en que el imperio se había retirado. Una vez que la última nave Derek se deslizó más allá del cinturón de Kuiper, Helena centró su atención en los esfuerzos de reconstrucción. Los bombardeos alienígenas habían dejado focos de destrucción en la Luna y en la órbita cercana a la Tierra. Varias estaciones de defensa más antiguas requerían reparaciones extensas. La moral civil, aunque impulsada por la victoria, seguía siendo frágil. La gente quería saber si la Tierra se enfrentaba a otra invasión pronto. La doctora Aiko pasó su tiempo revisando los datos de los dispositivos de infiltración. A medida que las naves Derek se alejaban, los dispositivos continuaron transmitiendo información valiosa sobre los astilleros del imperio, las rutas de suministro y las luchas políticas. Aprendieron más sobre el imperio de lo que cualquier especie había sabido antes. Descubrieron facciones internas entre los Dereks que se habían vuelto inquietas bajo siglos de gobierno militarista. Se enteraron de rebeliones secretas que ardían en mundos conquistados. No mucho después, Helena recibió una comunicación privada del Consejo de la Tierra solicitando una sesión a puerta cerrada. Llegó para encontrar al Consejo en un solemne debate. El consejero Venten se frotaba las sienes. La consejera Lee tamborileaba los dedos sobre la mesa. La consejera Mendoza fulminaba con la mirada una gruesa pila de tabletas de datos y la presidenta Armadaje escuchaba atentamente. Helena saludó. Me llamaron. Armadaje habló primero. General, a la luz del tremendo éxito de nuestra estrategia de infiltración y la inteligencia subsiguiente que estamos recibiendo, tenemos que tomar una decisión. El imperio está herido, pero ciertamente no muerto. Su poder se extiende por muchos mundos. Nuestra obligación moral, como algunos la ven, es liberar a esos planetas subyugados. Otros creen que deberíamos permanecer a la defensiva. El consejero Venten le dirigió a Helena una mirada mesurada. Usted más que nadie entiende el costo de la guerra. Si nos expandimos, corremos el riesgo de más conflictos. Si permanecemos en silencio, dejamos a miles de millones esclavizados bajo el dominio del imperio. ¿Qué camino aconseja? Helena entrelazó las manos a la espalda, considerando sus palabras. Consejeros, no lo voy a endulzar. Tenemos una oportunidad única en la vida para unir a otras especies amenazadas y enfrentar al imperio antes de que se recupere. Si esperamos, volverán más fuertes, y la próxima vez la infiltración por sí sola podría no ser suficiente. Por otro lado, una campaña abierta más allá de nuestro sistema significa nuevas fronteras de batalla. Se perderán vidas. La consejera Mendoza habló, con la voz teñida de urgencia. Sin embargo, muchas civilizaciones inocentes permanecen encadenadas. Mírenos. Éramos un solo planeta que logró defenderse. Imaginen lo que podría hacer una coalición de mundos enteros. La consejera Lee asintió. Simpatizo, pero ¿estamos preparados para las consecuencias de tal operación? Podríamos provocar una guerra aún mayor. Armadaje tamborileó los dedos en una consola. General, el Consejo deliberará más, pero su perspectiva pesará mucho en nuestra decisión final. Por favor, presente su recomendación formal para el final de la semana. Helena inclinó la cabeza en reconocimiento. Lo haré. Gracias. Cuando salió de la cámara del Consejo, fue interceptada de inmediato por el coronel Harris. Llevaba el ceño fruncido de preocupación. General, no creerá las noticias del espacio Derek. La doctora Aiko acaba de transmitir nueva inteligencia. Se habla de una reorganización masiva de sus flotas. Algunos de los almirantes están desafiando al Alto Consejo Imperial, mientras que otros piden una cruzada para restaurar su honor. Podría estar gestándose una guerra civil. Helena inhaló lentamente, lo que significa que serán vulnerables. Posiblemente demasiado ocupados luchando entre ellos para venir a por nosotros de inmediato. Sí, pero si la facción más militante sale victoriosa, querrán vengarse de la Tierra, señaló Harris. Vendrán con sed de venganza. Helena se frotó las sienes.
Entonces no tenemos más remedio que prepararnos. El destino de otros mundos conquistados también está en juego. Necesito hablar con la doctora Aiko sobre la intensificación de nuestras redes de infiltración más adentro del espacio Derek. Encontró a la doctora Aiko en el laboratorio de tecnología de la estación, un complejo prístino de metal y vidrio donde los científicos se habían retirado para analizar datos frescos. Pantallas holográficas mostraban mapas estelares en tiempo real con líneas codificadas que indicaban los movimientos conocidos del Imperio. La doctora Aiko levantó la vista cuando Elena se acercó. «General», dijo, apartándose de su consola. «Hemos interceptado transmisiones de los mundos centrales de los Derek. Es peor de lo que pensábamos. Señores de la guerra rivales están consolidando flotas, y algunos siguen siendo leales a Narit, aunque su estatus está en duda. Si estalla un conflicto civil, será sangriento». Elena miró fijamente los patrones cambiantes en el mapa. «Y eso podría extenderse hasta aquí eventualmente». «Sí», asintió Aiko. «A menos que actuemos preventivamente. Si nos alineamos con facciones rebeldes que se oponen al Imperio, podríamos inclinar la balanza. Pero eso significa pasar a la ofensiva más allá de nuestras fronteras». Elena exhaló. «Se lo propondré al Consejo. Esto es más grande que solo la Tierra». Días se convirtieron en noches de acalorado debate en todos los niveles de gobierno. Algunos en la Tierra creían que el planeta debería disfrutar de su victoria y permanecer vigilante, sin enredarse en una lucha de poder interestelar. Otros insistían en que permitir que el Imperio permaneciera en cualquier forma era una bomba de tiempo. Sin embargo, la misma infiltración que había salvado a la Tierra ahora ofrecía un camino para socavar a los Dereks desde adentro. Finalmente, el Consejo le dio a Elena una especie de autorización. Si puede reunir suficiente apoyo externo de otras civilizaciones, no nos interpondremos en su camino. Pero la Tierra misma debe permanecer bien defendida. Elena asintió, aceptando las condiciones. No esperaba menos. Las batallas por la libertad de la Tierra la habían transformado de una simple líder militar a una figura con implicaciones a nivel galáctico. Pero también entendió que la humanidad, por primera vez en su caótica historia, estaba a punto de forjar alianzas más allá de su propia especie. Antes de que se pudieran solidificar los grandes planes de coalición, Elena realizó una última gira de inspección por todo el sistema solar. Viajó en una elegante corbeta sigilosa a la colonia de Marte, asegurándose de que las fortificaciones estuvieran actualizadas y la moral fuera alta. Luego a la estación de Júpiter, donde la doctora Aiko y sus colegas probaban la siguiente iteración de dispositivos de infiltración. Más pequeños, más adaptables y capaces de evadir futuras contramedidas de los Derek. En la última etapa del viaje, visitó la recién reconstruida base lunar donde su personal había erigido silenciosamente un muro conmemorativo con la lista de cada baja que la Tierra sufrió durante el corto pero intenso conflicto. Cientos de nombres abarcaban las placas de metal. Dejó que sus dedos los recorrieran, sintiendo el peso del sacrificio. La guerra nunca fue gloriosa en la realidad. Fue brutal. Fue pérdida. Fue desamor. La humanidad podría ser adepta a ella, pero eso no la hacía noble. Sin embargo, también sabía que si el Imperio lanzaba una invasión renovada, no habría más ilusiones que protegieran a la Tierra. El Imperio no lo subestimaría de nuevo. La próxima vez, la lucha sería a una escala inimaginable. Los dispositivos de infiltración podrían funcionar solo una vez. Sería fuerza bruta contra fuerza bruta. Y eso podría costar millones, quizás miles de millones de vidas. Esa noche, Elena se encontró sola en la cúpula de observación, contemplando el silencioso paisaje lunar, bañado por el resplandor reflectante de la Tierra. Recordó las últimas palabras que el almirante Narit había pronunciado antes de la rendición. «Nunca nos arrodillaremos ante ustedes». Se preguntó si al otro lado de la galaxia él estaría planeando un levantamiento o si el colapso interno del Imperio lo había consumido. De cualquier manera, las semillas de la guerra habían sido sembradas. La pregunta era cuándo y dónde volverían a brotar. El coronel Harris se acercó en silencio, el siseo de la puerta de la cúpula anunciando su entrada. «General», dijo,
El Consejo está llamando. Quieren finalizar la postura estratégica. Necesitan su recomendación sobre cómo proceder con la posibilidad de una alianza. Helena asintió, sin apartar los ojos de la lejana tierra que brillaba en el cielo. Dígales que estaré allí en un momento. Harris vaciló, luego colocó suavemente una mano en su hombro. Hiciste lo necesario, Helena. No dejes que el costo te agobie. Ella se volvió para mirarlo. Ese costo es exactamente por lo que tomo estas decisiones. Tengo que equilibrar la supervivencia de la Tierra con lo que significa ser humano. Puede que hayamos derrotado a un imperio una vez, pero corremos el riesgo de perder nuestra humanidad si la guerra se convierte en nuestro único rasgo definitorio. Y por eso es usted la que está al mando. Porque entiende lo que está en juego. Ahora, vamos. El futuro de la Tierra y quizás de la galaxia espera su palabra. Salió de la cúpula, caminando por el pasillo hacia el centro de mando, cada paso resonando en el silencio. Afuera, la superficie llena de cráteres de la Luna testificaba siglos de impactos de meteoritos, un testimonio silencioso de la resiliencia en un universo hostil. Se sentía simbólico de la propia resiliencia de la Tierra, maltratada pero no rota, lista para lo que viniera después. La guerra con los Derricks podría haber terminado por el momento, pero en el centro de mando, iluminado por pantallas de interminables campos de estrellas, Helena Graves se preparaba para dar forma al próximo capítulo. Se había negado a rendirse ante un imperio que se reía de la tenacidad humana. Ahora ese imperio lo sabía mejor. La guerra había sido una vez la maldición de la Tierra. Pero en las manos adecuadas, se había convertido en un escudo, forjando la unidad entre las diversas facciones de la humanidad y evitando la esclavitud. Sin embargo, la lección final se cernía más grande que cualquier victoria individual. La galaxia era vasta, repleta de civilizaciones que podrían mirar a la Tierra con curiosidad, miedo o envidia. Algunas podrían ser futuros amigos, otras futuros enemigos. Una cosa era segura. La humanidad ya no se escondería en el aislamiento. Habían demostrado que no importaba cuán fuerte resonara la risa de un imperio, podía ser silenciada por pura determinación y la voluntad de hacer lo que fuera necesario para proteger su hogar. En los días venideros, se firmarían tratados, se formarían alianzas en silencio y se expandirían las redes de infiltración. La Tierra trabajaría para liberar a los conquistados y fortificar sus defensas. El Consejo lucharía con dilemas morales. ¿Hasta dónde llevar la ventaja? ¿Cómo evitar convertirse ellos mismos en conquistadores? Los científicos empujarían los límites de la tecnología de sigilo, la investigación de armas e incluso el potencial para reconstruir relaciones pacíficas con facciones escindidas de los Derricks. Pero el presente inmediato contenía una única verdad innegable. El imperio se había reído de la noción de que los humanos resistieran. Ya no se reían. Su flota se había alejado cojeando en la derrota, llevando la noticia de la feroz y astuta defensa de la Tierra. En ese sentido, la guerra de la Tierra fue un mensaje a la galaxia tallado en la silenciosa oscuridad del espacio. Una advertencia de que el llamado mundo primitivo era cualquier cosa menos eso. Allí, en la iluminación tenue del centro de mando, Helena tomó asiento a la cabecera de la larga mesa. A su alrededor, los más altos representantes de las comunidades militares y científicas de la Tierra esperaban. En una gran pantalla a su izquierda, la imagen de la Tierra giraba lentamente, luminosa y serena contra el vacío negro. En una pantalla a su derecha, el mapa estelar del dominio del Imperio Derek se extendía, plagado de nuevos marcadores que indicaban facciones rebeldes y nodos estratégicos para la infiltración. Consideró la pregunta final del Consejo. ¿Debería la Tierra liderar una coalición para liberar a los mundos oprimidos o permanecer como un bastión fortificado? En su mente, la respuesta ya estaba decidida. Creía en la libertad, creía que si la humanidad tenía los medios para ayudar, debería hacerlo. Pero sería un camino delicado, uno que requería sutileza, empatía y la voluntad de encontrar alianzas en lugar de simplemente imponer el poder de la Tierra. La general Helena Graves inhaló, luego exhaló. Todos los pares de ojos en la sala se volvieron hacia ella, esperando. En el peso de ese silencio, recordó el momento en que Narita había amenazado a su gente,
se había reído de su advertencia. Recordó su propia resolución de acero cuando dijo, ¿quieren guerra? Les daremos guerra. Y lo habían hecho, espectacular y devastadoramente. Ahora era el momento de usar ese impulso para dar forma a un mañana mejor. Finalmente, habló. Avanzamos. No esperamos a que regresen y hagan algo peor. Lucharemos por nuestra soberanía y por aquellos que no pueden luchar por sí mismos, pero lo hacemos con precaución y con respeto por cada vida, incluidas las de nuestros antiguos enemigos. Forjaremos alianzas, compartiremos inteligencia y le mostraremos a la galaxia que no somos conquistadores. Somos protectores. El Imperio nos impuso la guerra y respondimos. Asegurémonos de que la próxima guerra que libremos sea una que ponga fin a la opresión en todos los sistemas estelares, no solo en la Tierra. Este es nuestro deber y nuestro destino. Y con esas palabras, comenzó un nuevo capítulo. Naves humanas pronto se deslizarían a través de los años luz. Algunas en sigilo, otras abiertamente. Se intercambiarían mensajes con facciones rebeldes, forjando los comienzos de una coalición. El planeta primitivo, una vez ridiculizado, ahora estaba a punto de dar forma al equilibrio de poder en la galaxia. Muy por encima de la Luna, las maltrechas cicatrices de la guerra seguían siendo visibles en la deriva de satélites destrozados y fragatas Derek abandonadas. Pero debajo de esa ruina yacía un feroz orgullo. El Imperio se había reído de la percibida inferioridad de la humanidad. Se había reído de la noción de un mundo insignificante desafiando siglos de conquista. Sin embargo, la risa final pertenecía a la Tierra y sus defensores. Y en algún lugar mucho más allá de los límites del sistema, el almirante Narit u otros como él recordarían el día en que una general humana los desafió a la guerra y ganó. En cuanto a Elena Graves, se tomó un momento para pararse frente a la ventana de la base lunar, contemplando el planeta que la había visto nacer. Sintió una mezcla de asombro y resolución. La guerra los había puesto a prueba, y la guerra los había definido, quizás más que a ninguna otra especie en la galaxia conocida. Su capacidad para la destrucción era innegable, pero también lo era su capacidad para la unidad y el honor cuando se les llevaba al límite. Cerró los ojos, haciendo en silencio un voto de que si los Derricks o cualquier otro imperio regresaban alguna vez, no solo se encontrarían con la tecnología de la Tierra, sino con el espíritu inquebrantable de la Tierra. A pesar de todas sus muchas fallas, la humanidad había pasado milenios aprendiendo a sobrevivir, a evolucionar, y finalmente, a unirse como una sola familia bajo la amenaza de la aniquilación. Esa era su arma secreta. Ningún dispositivo de infiltración, ningún satélite sigiloso, ningún caza avanzado igualaría jamás la simple e implacable determinación que se había forjado en el crisol de innumerables conflictos humanos. Abrió los ojos de nuevo, el tenue resplandor de la Tierra reflejado en sus oscuros iris. El Imperio se había reído una vez, pero esa risa había muerto ante la inquebrantable voluntad de la humanidad. Y si algún enemigo intentara cometer el mismo error, descubriría que la Tierra no era un mundo pasivo, sino un reino de guerreros que, en la búsqueda de la paz, habían aprendido exactamente cómo librar la guerra y ganar.